Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos nuevamente, ahora de forma virtual, para dar continuidad a la actividad realizada la semana pasada llamada Caminando por tu Historia, los secretos de la batalla de Placilla, en la que guiados de la agrupación Aconcagua, Recreación e Investigación Histórica, realizamos un completo recorrido a través de los hechos ocurridos el 28 de agosto de 1891 en Placilla de Peñuelas, hace ya 130 años atrás. Esta tarde, a modo de continuación, les presentaremos esta siguiente actividad que se denomina Las voces de ayer y hoy, vivencias de la batalla de Placilla según los vecinos y soldados de la época. Actividad en la que nos estarán acompañando nuestros amigos de Aconcagua, Recreación e Investigación Histórica, Diego Zavala y Daniel Castillo Molino. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, comentarios, inquietudes y saludos a nuestros presentadores a través de aquí mismo de este chat y los vamos a comentar al final a nuestros personajes que van a estar acompañándonos esta tarde. Por último, quiero informar que esta actividad es posible gracias al plan de gestión financiado por la línea de apoyo a espacios culturales del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A continuación, los dejamos con Diego Zavala y Daniel Castillo. ¡Fuego! ¡Ahí vienen! ¡Ataquen! ¡Formen una fila! Estoy cansado. Llevamos ya horas de combate. El enemigo avanza y avanza. Pero no hay que decaer. Hay que defender al presidente. ¡Viva Balmaceda! ¡Viva! Estoy cansado. Ya ha pasado un año. Ya van 10, 20, 30, 100. Ya son 130 años de repetir la historia. 1, 2, 3 veces. Estoy agotado. Se repite día a día, noche a noche. Esto ya no puede ser. Me presento. Mi nombre es Diego Zavala, soldado del regimiento Tacna segundo de línea, leal al presidente José Manuel Balmaceda. Y es hora de salir de la oscuridad, que conozcan mi rostro, para así poder contar lo que viví el 27 y el 28 de agosto de 1891. Estoy cansado. Acá estoy apoyado con mi fusil, mi fiel amigo, el que me acompañó en varias batallas, no tan solo en la guerra civil, también en la guerra del Pacífico. Pero ahora me encuentro en la Placilla, un pequeño caserío, un caserío de paso que conectaba al Gran Santiago con Valparaíso, con el puerto principal. Lo que aquí se vivió fue terrible, no se lo doy a nadie. Éramos cientos, éramos miles, miles de chilenos, mirándonos y odiándonos, matándonos el uno al otro. Terrible. Éramos hermanos, familia, conocidos y desconocidos, pero éramos chilenos. Soy soldado, un soldado de línea. Miren, el número 2, el glorioso Tacna, el glorioso segundo de línea, el glorioso segundo de línea del comandante Leutero Ramírez, y que hoy mi comandante, Guillermo Chaparro, nos guió a la gloria. Teníamos que vencer,
no podríamos tener miedo. Y ahí estuvo el segundo de línea, haciendo retroceder 1, 2, 3 veces al enemigo, hasta que nos vimos rodeados. Y nos rodearon no 10, no 100, fueron casi miles los que nos tuvieron que pedir que nos rindiéramos, que ya no siguiéramos luchando, porque éramos bravos. Si ya no podíamos pelear con este fusil, peleábamos con nuestro cuchillo, con nuestro corvo. Había que defender la plaza, había que defender a nuestro comandante que había sido herido y que aún así seguía peleando y alentando. Fue terrible, pero todo comenzó días antes, cuando nuestra división viajaba desde Concepción. Las órdenes del presidente Balmaceda era que la división Valparaíso, la Santiago y la Concepción se concentraran acá, en la zona, y teníamos que impedir el avance del ejército que venía del norte. El día 22 de agosto de 1891 nuestra división llega a Valparaíso y el escenario que encontramos fue desastroso. Vimos al gran ejército de Chile, al ejército vencedor de las campañas del norte, el ejército que entró a Lima diezmado, destruido. Vimos a nuestros compañeros apilados, heridos, otros muertos, a nuestros comandantes, a nuestros oficiales, preguntándose qué pasó. Nuestra división llegó a Valparaíso y ahí descansamos y esperamos las órdenes hasta que el día 27 se nos dio la orden de subir a la placilla. Yo no conocía la placilla. Yo soy del sur. Yo soy del sur, de allá de un pueblo llamado San Miguel, cerca de Los Ángeles. De allá vengo yo. Pero la patria llamaba y ahí teníamos que estar para defenderla. La marcha del día 27 fue muy cansadora. Subir desde el puerto, subir ese gran peñón, bajar Quebrada y seguir subiendo. Fue una marcha en silencio. No sabíamos qué nos iba a esperar. El ejército se separó en 3 y por 3 caminos llegó a la placilla. Y ahí esperamos, y esperamos. Pero viene un recuerdo a mi mente. Ahí teníamos que volver al combate, recuerdo del combate. Avanzar, avanzar. Pelear y pelear, matar. Era matar o morir. Y así fuimos cayendo uno a uno. Recuerdo que venía un regimiento, un fiero regimiento avanzando de frente. Se le veía un número. Era el 1. El Constitución número 1, que hizo de la suya en la batalla de Concón. Y que ahora nuevamente avanzaba en la vanguardia del ejército del Congreso. Fue ahí donde divisé a mi amigo Daniel, el mismo amigo con el que peleamos codo a codo en las campañas del norte contra el Perú. Qué terrible. Recuerdos, recuerdos, recuerdos. ¿Se acuerda, compañero Diego, allá en el norte? Esas marchas tremendas por el desierto, donde pensábamos que íbamos a morir a cada paso que dábamos. Pero ahí estaba Orocimbo Barbosa, ese mismo general que por sus decisiones tuvimos que ultimar allá en el campo de batalla de la Placilla. Tantos recuerdos llegan a mi mente. Veo mi corvo, que me obsequió mi papá antes de ir al norte, para que me protegiese. Dijo que nunca lo ocupe, ese era su mayor deseo, pero que iba a estar ahí en caso de cualquier cosa. Y lo ocupé muchas veces. Lo ocupé en el norte, en la sierra, en esa cruel sierra, en Concón, en Placilla, cuando nos enfrentamos cuerpo a cuerpo contra el segundo, contra el tercero, contra los cívicos.
Dicen que la vida son recuerdos que se van acumulando poco a poco, pero hay cosas que hubiera sido mejor que nunca hubiéramos tenido que recordar, que nunca tuvieron que haber pasado. Porque a diferencia de mi compañero, de mi amigo Diego que está ahí, que no puedo decir de que hace mucho que no lo veo siempre, hace 130 años, allá en Placilla, estamos encerrados ahí, pero los recuerdos son distintos, porque él tiene la historia de la derrota, la historia del ejército derrotado. Nosotros ganamos la guerra, el Congreso ganó la guerra, por fortuna o por desgracia. Me acuerdo que me preguntaba eso tantas veces antes de combatir. ¿Qué pasaba si ganábamos? Nos iban a prometer todas las cosas que nos habían ofrecido en el norte, que se iban a acabar las fichas, que íbamos a tener una mejor condición de vida en las cartucheras. Tantas cosas nos prometieron. El tiempo fue pasando, me acuerdo. ¿Qué se cumplió? Tristemente nada. Pero eso es otra historia. Yo me acuerdo, después de Concón, cuando vi al ejército balmacedista derrotado, huyendo a la desbandada. No todos, hubieron regimientos de línea el tercero, por ejemplo, que dio cara hasta el final, hasta que se quedó sin municiones, avanzando, protegiendo la retirada de sus compañeros, que algunos se entregaban a nosotros, otros iban a la desbandada. Ahí supe que llegaron a Quilpué, que es una pequeña ciudad, un pequeño pueblucho que queda cerca, que queda detrás de los cerros, por el cordón de Cerro El Buitre, por ahí escaparon. Me acuerdo que estábamos cansados después de la batalla, porque no solamente fue combatir, tuvimos 14 horas de marcha desde el día 20 de agosto. Después una batalla tremenda, horas y horas combatiendo, corriéndose cuerpo a tierra, gritando, luchando por nuestra vida, porque, como dijeron, era matar o morir. Y nadie quiere morir. Nadie quiere morir en una batalla. Sobre todo, tantos compañeros de Constitución N1, mi regimiento, chicos jóvenes, 20 años, 19 años, 11 años, incluso los niños de la banda. Nadie quiere morir. Y combatíamos a sangre y fuego. Ganamos esta batalla. ¿Pero a qué precio? ¿Cuál es el precio que debe entregar uno para tener lo que quiere, lo que cree? Siempre nos decían eso. Decían de que por la Constitución nos decían, tenemos que dar la vida. Y el cansancio, el hambre. ¿Saben qué comíamos nosotros? Les voy a mostrar el lo que comíamos. Esto. Pedazo de galleta, un pan, harina, agua y trigo. Vean cómo suena. Galleta marinero se llama. Y, por si eso fuera poco, teníamos esto, una lata de sardina. Eso comíamos. Eso comimos durante toda la campaña. Pero ¿qué importaba? ¿Qué importaba pasar hambre cuando había que defender nuestros derechos? ¿Qué importaba pasar hambre cuando el dictador Balmaceda nos arreció con su represión el año pasado, 1890? ¿Qué importa pasar hambre cuando ves a tus compañeros vivir el mismo sufrimiento que estás sintiendo tú? ¿Qué importa pasar hambre cuando estás frente a frente con el enemigo allá en Placilla el día 28 de agosto? Me acuerdo de tantas cosas, tantos bonitos recuerdos, pero acá estamos. Yo creo que eso es material para otras conversaciones. Ahora quiero saber cómo está mi amigo Diego. ¿Cómo ha estado? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué está defendiendo al dictador? Nunca me dijo por qué. Tu dictador es mi presidente. Siempre será un dictador ese hombre, discúlpame.
Los dictadores son los mismos congresistas con los que tú defiendes, los mismos que trabaron una, dos y tres veces a mi presidente. Lamentablemente tuvimos que llegar a esto, pelear entre hermanos. Pero recuerda que las decisiones que tomaba el presidente pasaban por el Congreso. Y fue en 1890, esa matanza que tú dices, que se le ocupó al presidente de Balmaceda. Pero acá estamos, Acá estamos, hombre. recordando una y otra vez todo lo vivido, mirando cómo ustedes preparaban ese rancho, cómo no pasaban frío, mientras nosotros se nos dio la orden de no hacer fuego, para no mostrar nuestras posiciones. Uf, ya te quería ver ahí sin fuego pasando la noche. Habla de que no Era pasamos como, frío. imagínate, Habla de era que no volver a la pasamos frío. pampa, el hielo calaba los huesos, ni aguardiente nos quedaba. Pero ahí tuvimos, todos bien apiñados, tratando de pasar el frío con nuestras mantas. Hambre. De hecho, todavía tengo acá mi ración de charqui y cebolla. Ni siquiera una sopa pudimos hacer. Y ustedes, gran festín. Frío, dice. No pasamos frío. ¿Tú qué sabes? Ahí te veo tan cómodo con tu uniforme de paño. Te veo tan cómodo con tu manta de Castilla. ¿Sabes cómo combatimos nosotros? Mira mi traje. Brin, delgadísimo. Mi manta, una manta bayeta delgadísima que compramos en Bolivia, color verde. A nosotros también se nos prohibió hacer fuego. Muchos días estuvimos sin hacer fuego. O la lluvia, por ejemplo. Y ahí yo creo que te debes acordar también. Esa lluvia el 25 de agosto, esa tremenda, horrible lluvia. ¿Sabes? Mira, al principio nosotros estábamos como niños chicos jugando allá en la lluvia, mojándonos. Porque hoy venimos del norte. En el norte no llueve. Y cuando vimos la lluvia, fue como un recuerdo de infancia. Pero ¿qué pasó? La lluvia moja, la lluvia da frío, la lluvia empapa los caminos, la ropa, hasta el alma. El frío todo lo gana. Nosotros también pasamos frío. Y sí, comimos mejor el 27 de agosto, la última cena, porque el día 26 de agosto, y no sé, no creo que sepas esto, fuimos caminando por la ruta de Las Palmas, camino a Placilla a combatir, y encontramos la hacienda de Claudio Vicuña, el presidente electo de tu dictador, Balmaceda, que para mí nunca será un presidente, nunca será un presidente. Ahí me acuerdo que habían terneros de última calidad, tremendamente ricos, habían terneros, habían cabritos, habían ovejas también, me acuerdo. Ahí hicimos nuestra comida. Y el día 27 de agosto, cuando estábamos frente a frente a la placilla, ahí sí, me acuerdo que cerca había un ranchito, mira, esto es una historia personal, había un ranchito y habían gallinas. Y me acuerdo que estaba oscureciendo, estábamos llegando en la noche y vimos las gallinas, estaban ahí, caminando por ahí, y rápidamente saco el rifle, ¡pam! Y me llevo una. Y ahí con los compañeros de la escuadra, y ahí nos hicimos una cazuela de pollito. ¿Cómo se extrañan esas cosas? Uf, y uno ahí en el alto, puro charqui y un poco de aguardiente que ahí quitaba. Pero también estaba la historia de un paisano que se fue escondiendo entre las zarzas y los matorrales hasta llegar al bajo. En el bajo, ahí en el principio del camino Caracol, habían dos casitas y un par de casas más.
allá donde dicen que se trabajaba el cuero, las casas de curtiembre de la Placilla, que pertenecían a Juan Compton o John Compton, ya que era un británico. Ahí fue el paisa y también robó un ganado, una gallinita. Era La el, gente, era el almuerzo que teníamos para después del triunfo. Era la comida de celebración. Pero ahí quedó. Ahí quedó también en el campo, tirada con cientos de cuerpos de nuestros soldados. Y fue en esas mismas casitas donde el general Barbosa, junto a sus oficiales, bajaba antes de la batalla a tomar desayuno. Y fueron atendidos por una viejita, doña Amelia. Gracias. Recuerdo su nombre. Pero ya cuando empezaba el avance, el general sube rápido y nos da la orden de ponernos firmes. La batalla ya comenzaba. ¿cómo suena eso? Uf. ¿Cómo retumba Ella eso? se nos La quitaba el batalla ha frío, comenzado, se nos los quitaba el hambre y la cañones. sed. Empezaban Pero los había algo que no cañonazos. se iba, ¿te acuerdas, compañero? Podía irse el hambre, podía irse la sed, podía irse el cansancio, pero había una cosa que siempre quedaba, El miedo. el miedo, el miedo. Uf, si te contara, no era uno, no eran dos, eran cientos. Cientos de almas que no sabían qué estaban haciendo ahí, que no eran soldados, eran niños. Era la tropa enganchada que venía del sur. Ni siquiera tenían idea que estábamos en una guerra, menos en una guerra civil. Pero ahí estábamos los viejos, los veteranos, tratando de contenerlos, darle ánimo. Fue difícil esa noche, frío, hambre, miedo. Lo mismo que hoy se siente al recorrer los campos. Ese campo que alguna vez fue un campo expedito. No había muchos árboles. Era una planicie. Una planicie, y que hoy en día está plagada de árboles. Nos tropezamos uno a otro, las almas que vagamos por ahí. Tocamos con los árboles, casas, Con la gente. ese pequeño pueblo de pasada, ahora está plagado de casas. Justo donde avanzaron ustedes, justo donde estuvimos nosotros defendiéndonos. Y esa es la Placilla que vivo conociendo 130 años, recorriendo día a día, noche a noche, siendo un guardián del lugar. Lo que más pena me da es que estamos ahí para siempre encerrados en el campo de batalla, pero los años van pasando, van llegando nueva gente, más juventud, y el recuerdo de la batalla cada vez más se va olvidando, cada vez menos gente sabe de la batalla. Si supieran lo que se vivió, Si porque supieran cuántas veces mira, lo hicimos retroceder cuando cuántas estaban veces ahí. ustedes se escaparon después de cuando murió Barbosa, el traidor. Pero ojo, recuerda, tres veces tuvieron que retroceder, Nos quedamos sin esconderse ahí al munición, estero. éramos vanguardia, no podíamos seguir avanzando. Si no hubieran escapado usted, como escapó todos sus regimientos a su lado. Pero ahí estaba el segundo de línea hasta el final. Recuérdalo. ¿Cuántas veces Si lo nos pidieron que nos recuerdo, rindiéramos? si lo recuerdo. El segundo. También recuerdo esas casas que mencionabas tú. No sabes, no creo que sepa lo que pasó después. Esas casas fueron hospitales de campaña. La casa de Esas don casas, Lorenzo Justiniano, la casa de don Juan Compton, esas casitas que estaban de lado a lado en el camino. todas hospitales de campaña. Ahí estuve Pero detenido
En una de esas estuve detenido cuando caí prisionero. ¿Lo recuerdas? Que ahí estabas tú, tratando de salvarme, pero la suerte estaba echada. Mm. Mira, es que cómo olvidar esa tarde, porque la gente, por lo que he escuchado, piensa que la batalla terminó cuando ganamos los congresistas. Y no, porque las batallas duran horas, horas, días, días. Porque terminó la batalla efectivamente. Las tropas balmaceístas se replegaron, se escaparon, otras se rendían, otras fueron tomadas prisioneros como tu compañero el segundo. Qué manera de combatir, qué manera de combatir. No sé, tenían un pacto con el diablo. ¿Por qué combatieron tanto? Siempre ha sido mi pregunta, ¿por qué combatieron tanto? Primero estaba el amor a la familia, a la patria y al regimiento. No podíamos ser menos. Era ponerse en los pantalones de los soldados que pelearon en Tarapacá, que pelearon hasta el último. Y así lo hicimos nosotros. Y Y así así lo nuestro hicieron. comandante Chaparro supo cumplir. Y no lo podíamos defraudar. Si él estaba hasta el último, nosotros también. Pero también las municiones se van acabando, me acuerdo. Ustedes, me acuerdo con el pañuelo blanco, sin munición, con las manos llenas de pólvora, con la cara también llena de pólvora, rindiéndose. Me acuerdo, y me acuerdo de sus ojos, porque a mí me tocó con mi compañía recibirlo. Tenían ganas de seguir combatiendo. No querían rendirse ustedes, pero la suerte estaba echada. Y me acuerdo que lo llevamos a la casa, ¿cómo se llamaba este sujeto? Fue la casa Compton, ¿o no? Que después fue hospital, ¿o no? Esa fue, ahí Sí, estuve. la casa que está a la derecha comenzando el camino. Fue una de las casas ahí de la Curtiembre. Una casona, nos metieron al sótano. Sí, recuerdo esa No casa. recuerdo. De ahí fuimos Recuerdo esa casa. marcando con cruces uno a uno los compañeros que iban muriendo. ¿Te acuerdas cuando te reconocí? Entre el Uf, polvo, entre la pólvora. No lo podíamos creer. Estando tan cerca en el norte, y estuvimos también tan cerca, pero de matarnos, acá en Placilla. Porque así son las guerras. Uno no se da cuenta lo que hace hasta que lo hizo. Y ahí se arrepiente. Y por eso yo me acuerdo que cuando te reconocí cuando estabas con tu pelotón ahí, fue como, no podía hacer mucho, me acuerdo, porque estaban los oficiales mirando, ¿no? Y si había complacencia con el enemigo, te mataban, te mataban. Pero ahí estábamos. Me acuerdo que te dije, tú tranquilo, Diego, vamos a salir vivos de acá. lo Vamos a recuerdo, salir. amigo. Acá está el escapulario que me entregaste, Acá está también. el que me dijiste que me iba a cuidar, en esta vida o en la otra. Y así fue cuando nos hicieron salir, nos hicieron formarnos y que nos llevaban al paraíso. Todo iba bien hasta llegar al alto. Apareció un jinete y le dice al oficial a cargo que tenía que ir de inmediato a la intendencia, que él se hacía cargo de los prisioneros. Ahí nos formaron uno a uno, mirando hacia una quebrada. Y uno a uno fuimos cayendo, cerrando los ojos. Llegamos a la vida eterna. Y ahí estábamos recorriendo el campo, una y otra vez, día a día, noche a noche. Pero ahí estoy con mis compañeros, con mis hermanos de armas, con mis amigos. Tan solo no estamos, pero sí estuvimos olvidados. Es que hay cosas que, desgraciadamente, por su fuerza, por su violencia, la gente no quiere recordar. Pero hay que recordarla.
porque yo me acuerdo cuando estábamos llevando a tu mitín de tropa al alto del puerto, yo me acuerdo que hubo un momento donde me detuve. Y es algo que no debía haber hecho, porque me detuve y me di vuelta a ver el campo de batalla, a ver qué cosa había sucedido en Placilla después de la guerra. Si se imaginaran el horror de un campo tras una batalla, los gritos, los lloros, el repase que se dio, la violencia, el odio que puede llegar a tener un ser humano, demostrado en un sitio donde hace tan solo un día atrás había paz, había tranquilidad. Me acuerdo de los generales Barbosa, José Miguel, Orocimbo Barbosa, José Miguel Alcérreca. No sé si tú viste, los alcanzaste a ver en tu paso. Estaban al lado del camino, en el alto también. Estaba muy cerca de donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos defendiendo la artillería del coronel Fuentes. Vimos pasar una y otra vez al general Barbosa, alentando a la tropa. Y también lo vimos derrumbarse, cuando el batallón Ángeles le dio la espalda, cuando vio varios de sus cuerpos darse vuelta a la chaqueta. Y también vimos a lo lejos, cuando era ultimado por una carga de caballería. Fue terrible. A mí me tocó ver muy cerca lo que le hicieron a Barbosa y Alcérreca después. Me acuerdo que cayeron y sus cuerpos y sus ropas y sus prendas robadas, vejados. Fue una... Eran como perros hambrientos intentando sacar un pedazo de carne fresca. Así eran, así se veían. Así nos veíamos todos, me acuerdo. Muchos también de ustedes lloraron a ver los cuerpos de los generales, Es que, ¿cómo no hacerlo? que ¿Cómo no fueron los hacerlo? mismos que nos llevaron a la victoria en el norte. Qué terrible, amigo. Una tragedia. Pero, ¿sabes? Hay algo que siempre me llamó la atención, el cambio, porque nosotros hablamos del pasado, que sigue siendo presente para nosotros y para siempre será presente. Pero ese presente también va cambiando. Como dijiste tú, el campo en Placilla, los vecinos en Placilla, todo va cambiando. Las historias se van manteniendo algunas, otras van perpetuándose, otras van cambiando. Igual que el terreno, igual que el sector. No sé si te acuerdas de cómo era el campo, qué cosas hay ahora que antes no. ¿Qué sitio específico? No sé. Los hospitales de campaña, porque ¿cómo olvidar los hospitales de campaña en una guerra? La gente no habla de los hospitales de campaña, pero el terror y el horror de la guerra se ve ahí. Ahí se ven las lamentaciones. El último combate, el combate propio, el combate por la vida, el más importante. Ahí se ven. Y la gente no los conoce. La gente pasa por ahí, pero todo ha cambiado. ¿Qué cosa ha cambiado según tú? Todo, todo el lugar por donde avanzaron ustedes, ahora está poblado. Hay casas, edificios. Ya nada es igual. Queda un poco del lugar donde nosotros estuvimos. Está rodeado de árboles, bosques. A veces recorremos el mismo camino caracol, pero tenemos que caminar sobre la basura. Mismo camino que nosotros defendimos. A muerte, Y lleno de estar basura. ahí
avanzando entre la basura, no viendo en ningún lado algo que nos recuerde, algo que diga que estuvimos ahí. Llegar abajo y tú hablas del hospital de campaña. Hoy es una planta de tratamiento. La antigua casa de don Lorenzo Justiniano. Y esa casa de Curtiembre ya no están. Pero aún existe esa casa donde fui yo prisionero. ¿Pero por cuánto tiempo? Si todo está cambiando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me acuerdo de las poblaciones. ¿Cómo se llama? Hay una grande que se construyó, que es donde estaba todo el paso de nuestro regimiento, de nuestra brigada. Una población gigante. Indica Indica. le Yo me llaman. acuerdo que yo estaba ahí. Obviamente no me veían los trabajadores, pero yo estaba ahí viendo qué cosas hacían. Y veía a mis compañeros, los huesos de mis compañeros, los rifles de mis compañeros, los botones de mis compañeros, siendo arrastrados por las máquinas. ¿Y dónde estarán ahora? ¿Dónde estarán? En el olvido. En el olvido. Ni tumba tienen ahora, ni descanso tienen Y así ahora. fueron avanzando. Pero que eso le dicen. El progreso del olvido. Pero pero que aún estamos en el olvido. ¿Qué es el progreso sin memoria? No es nada, No es nada. es solamente una fachada que cubre la tragedia y olvida nuestra historia. Pero aún nosotros hacemos de las nuestras. Aún están esas almas que de repente recorren esas casas. Más de alguno nos ha visto. Y más de alguno se ha asustado. Ha gritado. Pero ya no somos malos. Solamente somos almas incomprendidas que ¿A ti te ha tocado asustar? siguen su camino. ¿Has asustado alguna vez? A algunos curaditos, algunos curados. A ver, cuéntame esa historia. Y yo te cuento otra. ¿Te acuerdas del antiguo retén? Sí, me acuerdo, me Ese que acuerdo. estaba en el alto. Sí, Esa casona que tenía una puerta muy pesada. Recuerdo que 2 personas arrancaron de ahí y cometieron el error de subir el camino Caracol. Aún recuerdo sus caras cuando me vieron apuntando mi rifle. ¿Dónde van los tal por cual? Devuélvanse de donde vinieron. Se les quitó la curadera a cualquiera. y los llevé A al principio del cualquiera. camino. Devuélvanse. Y ahí siguieron su marcha hasta llegar al cuartel. Y ellos cuando ya se dieron vuelta, yo ya me había desvanecido. Y la gente no sabe, la gente tienen que contar estas cosas para que recién hagan nexo. Mira, me acuerdo que ahora donde está esa población que dijiste recién Invica, por ahí recuerdo que pasaba y sigo pasando de repente. Y a veces la gente me ve, porque a mí me gusta dar la ruta que daba hacia el alto del puerto. Pero ahora hay casa y tengo que cruzar, atravesar esas casas. Y a veces me ven. Hay días, hay noches, ciertas noches donde me ven o me hago ver. Me acuerdo de una casa de una señora en donde yo pasaba por la cocina porque ahí estaba mi ruta hacia el campo de batalla. Y me vio y la señora pegó un grito
Pegó un grito que no te imaginas, no te imaginas, porque pensó que le iba a hacer algo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Protegemos nosotros. Porque la guerra ya acabó, afortunadamente ya acabó. ¿Para qué seguir combatiendo? El único combate que nos queda ahora es el combate por el olvido, que nunca se olvide lo que pasó acá. Y por eso nos damos a ver, a conocer de repente. Porque recuerdo, por ejemplo, que después de la batalla, a mí se me ordenó apilar cuerpos en un bosquecillo cerca, que se llama el bosquecillo de la China. Apilamos cuerpos. Me acuerdo que apilamos cuerpos de mujeres, cuerpos de niños, cuerpos de hombres, cuerpos de jóvenes. Esa y otras piras, una queda cerca de donde actualmente está el Museo de Placilla, incluso. El museo que recuerda lo que se vivió esa cruenta jornada. Ahí cerca, muy cerca hubo una pira. Me acuerdo que alineábamos los cuerpos, a veces ni siquiera, porque había tanto cuerpo, ni siquiera se podía revisar y sacar la munición. Tomábamos los cuerpos, los tirábamos a la pira, le poníamos madera encima, otro cuerpo, como si estuviéramos haciendo un sándwich, y después lo llenábamos con parafina y lo encendíamos. Y cuando los cuerpos se incendiaban, como seguían teniendo su munición adentro, la munición explotaba. Y pa, 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 eran como fuegos artificiales. Del infierno eran. Y esas cosas son las que no se tienen que olvidar. Esa tragedia. Vi un niño de 12 años, un tambor balmacedista, que estaba con un balazo en el pecho y en su cara aún se veía el sufrimiento. Se veía que estaba llorando y que murió llorando. Por esas cosas queda la última gran batalla. La batalla por el olvido. Que nunca se olvide esto y que se transforme en memoria. En una memoria que ni siquiera el paso del tiempo, ni los siglos, ni los milenios sean capaces de olvidar. Porque guerras hay muchas en el mundo. Pero la guerra civil de 1891 ocurrió solamente una vez, en Chile, en Concón y en Placilla se dieron las mayores batallas. Y por eso no tenemos que olvidarlo nunca, porque nuestro sector, en nuestra tierra, y nuestra tierra tiene historia. Así es, no se debe olvidar, se debe recordar, se debe respetar. Es parte de nuestra identidad. El chileno es peleador. Es raro ver un chileno que no esté peleando. El chileno le hierve la sangre. Desde el principio de nuestra patria vivimos peleando. Y hay que recordar a los caídos, a los que combatieron, a los que sufrieron, a los que tuvieron miedo, a los que hasta el día de hoy tienen miedo, a esas almas que no saben que están muertos, que siguen reviviendo la historia día tras día, noche tras noche. Hay que darle tranquilidad, hay que darle un memorial que los recuerde, que recuerde a cada uno de los que ahí ya están descansando. Y es así como ya es tiempo de terminar, ya es tiempo de callar un tiempo. Ya vendrán otras instancias de poder mostrarnos, de poder contar nuestras historias y muchas más, muchas anécdotas. Pero el tiempo es ahora. Así es, Diego, Daniel, muchas gracias por su participación, por contarnos estos testimonios. Tal como dice el nombre de nuestra actividad, las voces de ayer y hoy, vivencias de la batalla de Placilla según los vecinos y soldados de la época. Y antes de pasar a los comentarios o preguntas, eh,
quisiera comentarles claro, nuestro museo está emplazado justamente en el mismo campo de batalla, en el mismo lugar donde ocurrieron los acontecimientos que aquí nos relataron. Y lo bonito que nos expresó Diego, que es recordar. Nosotros estamos recordando a todas estas personas que perdieron sus vidas o que quedaron gravemente heridas en estos campos de batalla. Y la palabra recordar, como muchos saben, significa volver al corazón, ¿cierto? Nosotros, a pesar de la distancia temporal, 130 años se van a cumplir, nosotros los recordamos con cariño, sin siquiera haberlos conocido, son personas de otros tiempos, y que de alguna manera vuelven a través de Daniel y Diego y de muchos otros recreacionistas históricos, como los que nos acompañaron la semana pasada en esta espectacular caminata que realizamos por los mismos campos de batalla. Próximamente, y esperemos que todo salga bien, nos van a poder visitar en el museo. No solamente vamos a presentar sobre la batalla de Placilla, sobre la guerra civil, sino que también otros aspectos más que hoy en día son parte de la historia de Placilla. Pero lo interesante es ver cómo a través de los años, a través del tiempo, han tenido distintos usos el sector. Desde lo que hoy recordamos como arqueología, la historia de la guerra civil, la historia de los pobladores de distintas épocas, las historias de lucha, no solamente como guerra civil, sino que también luchas por conquistar o conseguir bienes que la ciudad de Valparaíso tenía y Placilla no, luz, agua, etc. Entonces, nuestro museo lo que hace es volver a recordar, es volver al corazón y obviamente a recordar a estas personas anónimas que perdieron sus vidas. Bueno, acá nos dejaron algunos comentarios o preguntas relacionados al regimiento Tacna segundo de línea. Pregunta por acá Pablo y Nicolás Rojas, también un gran colaborador, respondió posterior a la guerra, creado como batallón Maipo en octubre de 1891 con la base de unidades congresistas. Luego se le dio el puesto de segundo de línea. ¿Es así, Diego o Daniel? Para que nos podamos ir respondiendo, ¿cierto? Así es, el actual regimiento Maipo se forma con base del del Valparaíso número 2, que era una unidad del Congreso. El regimiento, bueno, el histórico regimiento segundo de línea fue diezmado en la batalla de Placilla. Sí, como comenté, fue la última unidad en rendirse. De hecho, varios cuerpos del Congreso prácticamente le rogaron, oye, ya no hay nada que hacer, ríndanse. Y como dice Nicolás, claro, el regimiento Maipo fue formado en octubre del 91 como batallón, después pasa como regimiento, pero con base del Valparaíso número 2 del Congreso. Y bueno, obviamente después retoma las bases y la historia del segundo de línea. Pero hay que tener claro algo, que el 28 de agosto de 1891 se termina el glorioso ejército chileno, el glorioso siempre vencedor jamás vencido, porque después del día 29 de agosto del mismo año eres otro ejército, se formó otro ejército, otras bases. Hugo Salinas manda un abrazo desde Santiago, apreciando la historia por grandes profesores y recreacionistas. Y Andrés Herrada tiene una consulta. Se dice que los soldados congresistas estaban más motivados que los del gobierno, pues estos últimos eran reclutados principalmente por levas. ¿Qué opinan ustedes de esta hipótesis? Muchas gracias de antemano. Ya, mira, tocó un tema bastante interesante conversar, porque efectivamente el ejército congresista venía mucho más, tenía mucha más moral para combatir, debido a que, como se dijo en la charla, en el año 1890 ocurrió una gran huelga en la zona norte del país, en donde el presidente Balmaceda, junto con el ejército, fue a reprimir esa huelga, generando una animadversión hacia todo lo que tenga que ver con Balmaceda y su gobierno. También, cuando comienza la guerra, el Congreso ocupa una gran ayuda
que ya se estaba dando con fuerza en la zona norte, que es la prensa, porque la prensa genera una suerte de llamada hacia la gente, porque obviamente en la zona norte no todos sabían leer, pero sí ya existía cierta organización en las salitreras, en donde existían personas que sabían leer, que leían para el resto, y eso generaba que la información vaya bajando. También se incentivó una visión mucho más religiosa, porque a diferencia del ejército balmacedista, el ejército congresista tenía una organización moderna, entre comillas, porque ocupaba la prensa, ocupaba los medios masivos, pero también seguía manteniendo una doctrina más tradicional, la iglesia, el patrón, etc. Y en el ejército balmacedista, a diferencia, hubo enganche forzoso bastante grande en los regimientos cívico movilizados, no tanto en los regimientos de línea, pero hubo mucho enganche forzoso, y también un error que cometió Balmaceda y cometió todo su gobierno es que no supo leer las inquietudes de la gente, porque la zona centro-sur es una zona en ese periodo tremendamente religiosa. Y acá, en un segundo más, quiero que Diego cuente una anécdota súper interesante para fundamentar aquello, en donde el ejército balmacedista criticaba a la iglesia, criticaba todo lo que tenga que ver con santos, por ejemplo, algo tremendamente, un golpe en la guata para el campesino gañán de ese sector. Y en ese sentido, para poder fundamentarlo, no sé, Diego, si te acuerdas de lo que pasó en el pueblo de Guabarca, que es una historia súper interesante como para responder y llenar ese vacío. Sí, bueno, el pequeño pueblo de Loarca, que está ahí entre Casablanca y Cartagena. Fue un día domingo, cuando estaba la misa en la mañana, repentinamente se abre la puerta y aparece un oficial balmacedista en su caballo a sacar a todos los hombres de la iglesia para que ingresaran al ejército balmacedista. Este tipo era de apellido Latapiat, que en sí el joven Latapiat era un desgraciado. Con esa palabra, era de la escuela de la agresividad del ejército. ¿Y qué pasó? Cuando quiso entrar con el caballo para ponerse de frente a los hombres, el caballo resbaló y el caballo se arrodilló. Y esto fue visto como un milagro de la Virgen, que no dejó entrar a este oficial a llevarse a los hombres. Lo bueno fue que no se pudo llevar a nadie del pueblo, y este oficial Latapiat fue ultimado por su hombre. Si no me equivoco, eran de los gendarmes de Casablanca. Lo mataron sus propios hombres. Ahora también, con respecto a la moral del ejército del Congreso ante la placilla, el ejército del Congreso, cuando peleó en Concón, estaba con una moral a full. O sea, fue un ejército que marchó toda la noche, al igual que el ejército balmacedista, que cruzó un río que venía con un torrente de más de 1 metro, y que peleó con sus tropas, con sus ropas mojadas, todo. Era un ejército que venía muy power. Pero esa moral también se fue desgastando a ver el intento fallido de la batalla de Viña del Mar, que lo hicieron de nuevo marchar hacia Concón, que nuevamente les dieron órdenes de marchar a Quilpué, que no se le había entregado sus rollos, que son sus mantas o su ropa de recambio, que ya estaban pasando frío, también estaban pasando hambre, y que al llegar al caminar a Placilla los tomó una lluvia. Entonces, al llegar a Placilla, el ánimo ya estaba un poco desgastado, estaban cansados, y también habían rumores de levantamiento de parte del ejército del Congreso. Es por eso que ahí don Estanislao del Canto, que era el comandante de la fuerza del Congreso, da la orden de hacer esa famosa cazuela de pollo para poder pasar el frío. Y mira, es importante, te voy a interrumpir acá porque tocaste un tema súper llamativo que no se conversó en la charla, que es justamente
que el ejército congresista, después de Concón, específicamente el día 23 de agosto, toda esa moral, toda esa gana, esa garra por combatir, se detuvo de pronto, de lleno, porque antes de Placilla hubo un combate en Viña, el famoso combate de Viña del Mar, en el cual por temas internos, que sería largo de explicar, De interés. se genera una insubordinación entre los comandantes de brigada y el comandante general, que en este caso era Emilio Corner, y otro comandante, que era parte del comandante general, Estanislao del Canto, hacen algo que Corner no estaba a favor. Y se ganó una trifulca, una pelea, pero fuerte. Dicen que se agarraron a gritos. Y eso hizo que todo el ejército para abajo quede como, pucha, ya no hay orden, ya no hay una sintonía. Y eso genera también, sumado al cansancio de la marcha, que la gente vaya, que el soldado congresista vaya perdiendo la moral. Porque cuando estás caminando por barro después de una lluvia, con comida súper poca, cualquiera se enoja. Napoleón dijo que un ejército marcha sobre su estómago. Entonces, por eso, como dice Diego, se le manda a hacer este tremendo almuerzo después, porque ya aquí tienen, tomen, no se reduelen, por favor. Y de hecho, también los disgustos fueron hasta después de la guerra, ya cuando el ejército ya se encontraba en Santiago, ahí fue el Iquique, el número 6. Cuando se alistaron se les prometió una ganancia casi, para el soldado era mucho dinero, cosa que al llegar a Santiago no se le estaba prometiendo, y el ejército, el regimiento Iquique se levantó, marchó con bayoneta calada hacia la Moneda a buscar a su paga, y tuvieron que salir los mismos comandantes del Canto y Corner a calmar a la tropa. Y mira, quiero dar un tema acá aparte, que para que se vea esta discusión, esta mala, esta tirria que se tenía Estanislao del Canto con Corner, que es un tema interesantísimo. Resulta que el día 28 de agosto, después de la victoria congresista en Placilla, se manda un contingente, un mitin con bandera blanca a rendir Valparaíso incondicionalmente. Pero, y este es un tema interesante, llega un mitin de Corner, llega un mitin de Estanislao del Canto primero, y después de Corner, pidiendo los dos la misma cosa. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo? Si los dos ganaron, ¿por qué no mandaron uno solamente? Porque ninguno de los dos sabía que habían mandado un mitin de rendición, porque se odiaban, no se hablaban. Entonces, ahí se va viendo como en detalles tan chicos, se va dando cuenta de que al fin y al cabo, en la guerra, uno no la tiene que pensar como que todos piensan en una sola decisión y se hace. No, hay discusiones, hay odios, hay trifulcas que van afectando todo el sistema, toda organización. Sí, de hecho creo que el Canto, claro, dio una hora, creo que era a las 2 de la tarde ya para que rindieran la plaza, y Corner marchó hacia la intendencia a solicitarlo. Claro, porque no tenían conversación. Sí, y eso es un tema súper interesante que no se habla mucho. Diego, Daniel, tenemos otras preguntas también para ver si las pueden ir comentando, pero antes quería mandarle unas felicidades por tan hermosa gestión de recrear la historia, poder ver la realidad que vivieron nuestros héroes, lo que nos sale en los libros. Felicitaciones desde Villa Alemana, nos manda Elisa. Gracias. Y Cristian Andrés tiene dos preguntas, les voy a leer la primera, dice, ¿en qué condición quedó Valparaíso tras los combates de Concón y Placilla? Su toma, su condición tras la ocupación, congresistas, actividad comercial y establecimiento de autoridades. O sea, en el fondo, ¿cuál fue el panorama después de Concón y Placilla? Y la segunda pregunta, tras los combates de Concón y Placilla, ¿en qué condiciones quedaron los reductos balmacedistas y si estos procuraron o no organizar una reorganización para intentar proseguir la lucha? Esas dos preguntas nos hace Cristian Andrés. Daniel, vale tú con la primera, que es lo que más manejas. Buenas las preguntas, sí, buenas las preguntas porque son temas que no se hablan. Y acá voy a ser lo más sintético posible porque lo que pasó después de Valparaíso es una investigación que tengo muy profunda y
Después de la batalla de Placilla, pasó que el ejército balmacedista se rindió y se escapó hacia Valparaíso. La gran mayoría se fue desbandada hacia Valparaíso, botando sus armas, botando su munición, botando su yatagán, sus rifles, todo lo que le hiciera peso. Al mismo tiempo que el ejército balmacedista se retira hacia Valparaíso, la policía, que era balmacedista, es decir, del bando derrotado, deja la ciudad a su merced. La autoridad también se escapa hacia los barcos que estaban en la rada, barcos ingleses, estadounidenses, alemanes, franceses también, para asilarse. Así que la ciudad, después de la batalla, se queda sin un mando general, sin un mando político general, también se queda sin policía, con un ejército derrotado y con armas a todo su alrededor. Cuando llega el mitin de rendición con bandera blanca, se dice de que la ciudad tiene que entregarse y que tienen hasta las 5 de la tarde para entregar todas las armas que estén tiradas alrededor. Obviamente eso no pasó, y cuando fue bajando el sol, y ya estaba entrando la tropa congresista victoriosa, entró primero el Constitución N1, el regimiento que yo represento, entró y se llenó de gente para ver qué estaba pasando, aplaudiéndoles, pero como no había policía, esa gente se quedó. Y no solamente se quedó con armas en una ciudad desprotegida. Y a la noche, el peor saqueo que tenga Valparaíso en toda su historia. 300 muertos, 15 focos de incendio, y fue una segunda batalla, si se puede denominar así, dentro de la ciudad, que es un tema que no se conversa, que no se habla. Y el cambio político, después de este tremendo caos, llegó al poder como intendente de Valparaíso un señor que se llama Eulogio Altamirano, el cual será recordado por Avenida Altamirano, que conecta con Playa Ancha. El hombre que lo mandó a construir fue justamente él, Eulogio Altamirano, que llega el 28 de agosto en la tarde para tomar el poder de intendente de Valparaíso, se reorganiza la policía, así, muy rápidamente, y así Valparaíso fue sopesando las consecuencias de una guerra. Obviamente esto lo estoy hablando de forma muy general, muy por encima, porque pasaron muchas más cosas, pero eso pasó en Valparaíso tras la batalla de Placilla. Sí, se dice que ¿cuántos fueron los muertos después de todos los incendios y fusilamientos y asaltos que hubieron en la Noche Triste? ¿Cómo se conoce, Dani? Se dice que 300 muertos. En ese sentido, he tenido el privilegio de ir al archivo de los cementerios de Playa Ancha, en donde están las bitácoras de ingreso de muertos, y se cuenta que durante la mañana del 29 de agosto de 1891 entraron carros con una suma de aproximadamente, el dato es, a ver, de 219 muertos. Esa es la cantidad exacta que recuerdo en este momento. Sumado también a otra documentación encontrada en los archivos del Registro Civil de Valparaíso, que también te dicen el número, te dicen los muertos, habían hasta niños muertos incluso, de 11 años. Así que ese es el lapso, entre 250 a 300 muertos, porque decir 300 de frentón sería arriesgarse mucho, porque pueden ser más o pueden ser menos, pero ese es el rango. Una barbaridad en todo caso. Sí, fue terrible lo después de la batalla. Bueno, todos dicen que los muertos terminaron después de la batalla, pero en verdad fueron en aumento durante las horas que pasaron, sobre todo en la noche, ya que al amparo de la oscuridad, tanto los delincuentes y la gente que estaba en contra del Congreso empezó a perseguir a las familias y a los mismos soldados que se escondían ahí. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, el ejército balmacedista se vivió diezmado, o sea que
las plazas que pelearon en Concón y en Placilla ya están destruidas, ya todo, gran parte arrancó, otra se rindió. Quedaban plazas, de hecho el general Baquedano quedó a cargo de Santiago, fue el mismo Balmaceda que le entrega el cargo y la seguridad de la ciudad. También está la división Coquimbo, que era una división de cerca de 10.000 hombres. Hubieron regimientos que marcharon desde Coquimbo, que llegaron ya en septiembre, llegaron tarde, sus oficiales fueron ajusticiados, fueron asesinados por el ejército del Congreso, y cuando el ejército del Congreso llega a Santiago, Baquedano no quiere derramar más sangre, por ende le entrega el mando y el poder al ejército vencedor. No hay antecedentes que se haya gestado alguna resistencia. Sí, aún está en estudio unos hallazgos arqueológicos Huechuraba, que por mi parte no puedo confirmar que haya sido algún tipo de resistencia. Pudieron haber sido entrenamientos de la época, pero no mayor resistencia no hubo. De hecho, la última resistencia fue cuando el ejército del Congreso llega al Paraíso. De hecho, fue uno de los fuertes, el fuerte de Pudeto. El fuerte de Pudeto está ubicado donde está la subida a San Luis, ahí a un costado de la Santa María. De hecho, uno cuando sube a Placeres por San Luis ve todavía el cañón. Ese fue el último fuerte en defenderse, y lo defendió un oficial de apellido de la Barra. Era hijo de don Eduardo de la Barra. Fue hijo de don Eduardo de la Barra, balmaceísta hasta el final. Fue el último fuerte, de hecho fue el único fuerte que presentó resistencia hasta el último. Y la última resistencia también fue los marinos de la Condel, que se atrincheraron en la torpedera Condel y también se batieron ahí en el muelle Prat, hasta que tuvieron que saltar al mar y nadar hacia los navíos alemanes para salvar su vida, ya que se vieron rodeados por el ejército del Congreso, y ya tomaba posesión de la ciudad. Y mira, para poder adjuntar algo de información a aquello, se tenía pensado, cosa que nunca se hizo, dar una última batalla con la división Coquimbo, que venía de Coquimbo, valga la redundancia, en donde tras la derrota de Concón, la derrota en Placilla, Balmaceda pregunta, ya, pero viene la división Coquimbo, ¿se puede organizar algo ahí? Y los oficiales que escribió en el telegrama anunciando la derrota dijeron que no, que ya era imposible cualquier tipo de defensa. Así que si hubiera existido hipotéticamente alguna última batalla, hubiera sido con la división Coquimbo, que no presentó batalla, porque llegó tarde al campo de operación. Qué bueno, Daniel, Diego, saber tantos detalles posteriores, porque siempre lo más fácil es hablar como del momento, de la batalla, tal vez los acontecimientos previos, pero todo esto que nos están contando ahora es increíble. Mira, y Hugo nos pregunta, ¿es efectivo que después de Concón la batalla decisiva se daría en las alturas de Viña del Mar? Pero ¿qué ocurrió que no se produjo, salvo algunos duelos de artillería, y se aplazó para terminar en Placilla? Así es, el plan era a toda costa tomar el puerto de Valparaíso. Luego de tomar fuerza el día 22, se ordena a las 3 divisiones del Congreso ir al Alto, lo que hoy se conoce por la planicie de Gómez Carreño, lo que se conoce también por la meseta del Gallo, que es Miraflores, Padre Hurtado para los que no conocen, y se apostó la artillería desde la meseta del Gallo hasta donde está el Hospital Naval. Y las fuerzas de infantería se guarnecieron en la laguna de Sausalito, porque ahí se guarnecían de las metrallas de la artillería. Empezó el fuego de artillería, de las 3 artillerías del Congreso, también la escuadra, contra el gran fortín que defendía la plaza de Balmaceda, que era el Fuerte del Callao. El Fuerte del Callao se encontraba donde actualmente está el Palacio Presidencial.
Y también la infantería balmaceísta, que estaba toda trincherada detrás de la línea férrea, y los cañones estaban en lo alto de lo que es el Cerro Buenavista, que es Echever, la zona de Echever es la zona alta de Viña del Mar. Prácticamente fue un duelo de artillería. Hubo un muerto, si no me equivoco, y heridos. Fue fortuito, fue desperdicio de munición. Körner a toda costa quería hacer avanzar la infantería, pero hubiera sido un derramamiento de sangre extremo, porque el ejército del Congreso tenía que avanzar lo que hoy conocemos, imagínense, 15 cuadras, todos los nortes al descubierto, porque en ese entonces no está lo que hoy día conocemos y era casi todo era arena, playa, habían un par de viñas por el sector, pero estaban descubiertos frente a toda la artillería, tanto de balmaceísta, o sea, de tropa, como la artillería también del mismo fuerte. Y Körner a toda costa quería pelear, quería avanzar, hacer avanzar a las tropas, y ahí está la discusión que menciona Del Canto. Y otro de los personajes que también entran ahí a este cuento, el comandante de la segunda brigada, Salvador Vergara, que era el hacendado, dueño de Viña del Mar prácticamente. Era la ciudad que había fundado su padre, habían intereses, entonces presentar la batalla ahí en su ciudad era sacrilegio prácticamente. Y ahí es donde él da la idea de rodear el lugar, de marchar hacia Quilpué y rodear hasta la placilla. Y ahí fue otra historia. Ahí de nuevo los soldados devolviéndose, marcharon a la placilla, hacia Quilpué, los pilló la lluvia, llegaron los últimos en la noche, muchos durmieron ahí en las bodegas de unas viñas que habían cerca de la estación, no habían comido nada, saquearon las bodegas que habían en el lugar. De hecho, uno de los dueños de la bodega creo que demandó después al gobierno por los daños y el saqueo que había sufrido. Y el eso más o gobierno hizo menos, nada. eso fue lo que pasó en Viña del Mar, más de un cañoneo. La batalla decisiva iba a ser ahí. Y en verdad la batalla de Concón nunca debió haber pasado, si la batalla era en Viña del Mar. Las órdenes del presidente de Balmaceda era esperar a la división Concepción y no enfrentar al enemigo con menos de 20.000 hombres. Fueron horas que debieron esperar. La orden era vigilar al enemigo, vigilar su avance, hacer desaparecer el ganado de las lanchas, era molestar más que nada al enemigo y esperar a la división Concepción. Y las batallas, si no eran el Bajo Viña del Mar, lo que es la ciudad, iba a ser acá en la zona que es de Gómez Carreño, que es la planicie que controla todo lo que es el valle ahora, donde fue la batalla actual. Imagínense cómo hubiera sido si hubiera ocurrido ahí originalmente. Oye, ya nos va quedando poco tiempo y hay algunas preguntas, entonces quisiera preguntarles, de modo general, nos preguntan, ¿cuáles fueron las principales razones de la batalla? Eso. La de Placilla. Sí, la de Placilla. El objetivo principal era Valparaíso. Y la placilla estaba en el camino que conectaba Santiago a Valparaíso. Si caía al puerto de Valparaíso, que era el que sostenía económicamente, se podría decir, Chile, porque todo llegaba y salía por ahí, caía el gobierno de Balmaceda. Entonces, bueno, por parte del Congreso, la opción de entrada a Valparaíso era por el Alto, para así evitar el derramamiento y la destrucción de Viña del Mar. Y para el ejército de Balmaceda era la mejor defensa que pudo haber escogido el enemigo. O sea, el lugar del campo de batalla era la mejor defensa para el ejército de Balmaceda. Porque en verdad sí, el lugar era excelente militarmente, la defensa balmaceísta. O sea, estaban en lo alto, controlaban el valle. Si lo que ahí falló fue que las municiones de artillería, y así lo relatan los partes, municiones no explotaban. La artillería balmaceísta era exacta, o sea, las granadas caían donde debían caer, pero no, estas no explotaban.
no causaban el daño que debían haber causado. Pero más que nada el lugar se eligió porque, claro, era una zona perfecta para la batalla, para defender el puerto. En parte, más allá de la lejanía, tenía una conectividad de 3 caminos con Valparaíso. Estaba el antiguo camino La Pólvora, que conectaba por Playa Ancha, el camino de Carreta, que es la avenida Washington, y también había un camino que conectaba con Villa del Mar, que era por el tranque Las Cenizas y bajabas por La Palma. Tengo acá un comentario. Valparaíso y Concón quedó como zona de desastre, ya que nuestros soldados, al pelear por un país de libertad, hubieron muchas muertes, la cual fue tanto de soldados como de personas inocentes, peleando por un país libre, por nuestros derechos, que en la actualidad lo hemos vivido, pero con nombre diferente. Bueno, también acá hay unas felicitaciones también para ustedes. Y Hugo nos comenta acá, nos pregunta, los húsares de Collipulli, cuerpo de caballería, del cual uno de sus comandantes era Tulio Padilla. Este personaje, que murió en la impunidad y la tranquilidad de su casa, ¿nunca tuvo cargos por su actitud traicionera? Ninguno, de hecho, era un héroe. Fue un héroe. Se retiró con galones, si no me equivoco, coronel. Pero bueno, ¿quién fue Tulio Padilla? Tulio Padilla era el segundo comandante de los húsares de Collipulli, cuando fue balmaceísta. Cuando era balmaceísta. Este personaje, cuando el ejército del Congreso marchaba de Quilpué hacia la Placilla, llega con su regimiento y se ofrece los servicios leales al Congreso. Ahora, ¿por qué? Su hermano comandaba a la división de fusileros congresistas y era partidario del Congreso. Durante la batalla, Del Canto llama a la caballería a formar y a avanzar por el camino. Y justo da que la primera unidad que estaba para avanzar eran los húsares de Collipulli. Y fue la primera unidad que empezó a marchar por el mismo camino real. Ellos todavía vestían el uniforme balmaceísta. Y cuando Barbosa los divisa, él quedó tranquilo porque dijo, está actuando nuestra caballería. Cuando ve que desenvainan sus sables y empezaron a atacar a sus soldados. Ahí se da cuenta que la unidad lo había traicionado. Después de la batalla, este sujeto Padilla se encuentra con una tropa rendida que se le había entregado a cuartel. Esta tropa era parte del batallón Tomé, batallón balmaceísta, que se había rendido, había pedido cuartel a su hombre, y este personaje forma a todos los oficiales de esa unidad y los empieza a matar uno por uno, sin razón alguna. Hay un libro que se llama La traición de Placilla, que cuenta la historia de lo que vivió el batallón Tomé. Y este personaje no vivió con tranquilidad, murió de viejo, y hasta el día de hoy. No sé, bueno, ahora se conoce la historia de él, todas sus hazañas que hizo durante la batalla de Placilla. Tenemos otro comentario y pregunta de Hugo. El miedo de los soldados antes de las batallas se atenuaba con los recuerdos de sus familiares y el portar ese escapulario o el llamado detente bala. ¿La fe era importante en los soldados antes de las batallas? La fe era crucial antes de las batallas, porque un soldado que no se le hacía la extrema unción, o la absolución, mejor dicho, no combatía. Luis obviamente no combatía sin eso. Y también la fe era el sentido de, escucha, ustedes están combatiendo y Dios está con ustedes. Porque este es un tema que, si bien no sea directamente la batalla, la guerra es un pueblo entero que está con una intención belicosa.
en las capillas de pueblo, en las capillas de los centros de las ciudades, los curas luchaban y tenían un discurso anti-balmacedista o pro-balmacedista, pero por lo que he podido investigar por cuenta personal, me he dado cuenta que hubo una cantidad importante de curas que eran contra balmacedistas. Y la voz del cura en ese periodo histórico era, oh, el cura lo dijo, y el cura es sabio, hay que hacerle caso. Entonces, eso generaba que la gente se ponga en contra del sentir estatal del gobierno de Balmaceda. Entonces, claro, la fe es algo tremendo. De hecho, el día 25 de septiembre de 1891, en Santiago, se hace una conmemoración por un capellán que se me va el nombre ahora, no sé si Diego lo recuerda, se me fue el nombre, a ver, lo tengo en la punta de la lengua, a ver, sí, ya me iré acordando, se hace un servicio religioso para darle descanso eterno a las tropas que murieron en Conconio en Placilla, de ambos bandos. Entonces, es algo tremendo y también la gente no recuerda mucho el rito o el uso de ciertos El cura artículos. Lisboa, ¿no? ¿Cómo? No, no, era otro, Sí. era otro. Y ojo, el capellán Lisboa, Francisco Lisboa, fue el que tomó el revólver de Balmaceda cuando se suicidó. Hasta ahí estaba metida la religión. Así que es algo tremendamente profundo y los detente vagas y los escapularios no están porque sí, están porque representan algo en el sentir del soldado. Los días domingos siempre se hacían oraciones, por ejemplo, antes de combatir. Así que es algo transversal propio de Chile de ese periodo, porque Chile de ese periodo era sumamente religioso católico. El día de hoy, Chile sigue siendo profundamente religioso, pero hay más denominaciones, hay adventistas, bautistas, evangélicos, ateos, pero en ese periodo había mucha religiosidad, pero casi toda católica. Eso. Gracias, Daniel. Oye, y ahora de 1891 nos venimos al año 2021, porque ustedes mismos que conocen el Camino Real, ¿cierto? Ustedes ya saben en qué condición se encuentra ese lugar, ¿no? O sea, no está como debiese estar realmente. Y justamente nos comenta acá Ángela que ojalá hubiera más conciencia de la importancia del sector que habitamos, sobre todo para aquellos que lo ensucian dejando sus basuras. Eso es súper importante para poder poner en valor ese camino tan histórico que tenemos, con tanto valor. Sí, Y así es. Mira, más allá de lo sucedido, es un tema de cultura, es un tema de cómo somos almas pensantes, cómo ensuciamos nuestro entorno. Ya en Placilla hace 20 años estaba rodeado de bosque y ahora ya casi nada que no está quedando de bosque. Ya es nuestro pulmón. Yo no vivo en Placilla, pero paso mucho tiempo en Placilla por mi trabajo y me siento en Placilla nomás. Para mí, si lo veo por el tema de la batalla, por el resguardo histórico arqueológico, el sector del Camino Real debería ser una suerte de, eh, no un altar, sino que un parque cultural histórico, un lugar que sea de recogimiento, que se pueda hacer deporte, que se puedan hacer actividades culturales, un espacio a proteger, no tanto espacios para. como, por ejemplo, como museo de sitio, que es donde son lugares abiertos para poder Exacto, recoger a través un de la historia. memorial, un memorial para recordar, para recorrer, disfrutar, sería resguardar. Es un camino histórico y no solamente por la batalla, sino también por la historia desde los comienzos de Chile. Si fue el camino, imagínense la cantidad de historia que debe tener ese camino. Cuatreros, diligencias con información, quizás hasta el mismo Manuel Rodríguez anduvo por ahí cabalgando entre Santiago y Valparaíso. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que estar orgullosos de la historia de Placilla,
sea cual sea todo, piensa que desde que nosotros nacemos, nosotros estamos generando historias. Nuestra historia es una historia también que también mostramos a los demás también. Tenemos que cuidar nuestro entorno, si no lo cuidamos nosotros, nadie los va a cuidar. Así que, ¿Cuánta razón, Diego, en eso? Así ujú, que gracias por siempre estar contándonos eh, o haciéndonos más conscientes de esto. sí. Y mira, tenemos otra pregunta, súper contingente también de Hugo. Es la historia triste de Chile, que por intereses aún involucrados no es conveniente que se difunda. ¿Por qué creen que en los textos de historia no se profundiza en estos hechos tan crueles? Dani, No se profundiza porque la guerra civil de 1891 es un conflicto interoligárquico y las personas que ganaron están en el poder hasta el día de hoy. O sea, Agustín Edwards, que hubo un Agustín Edwards, congresista, los mates, los Ross, los Mate, los Walker también, los Larraín. De hecho, el comandante del regimiento séptimo, Esmeralda N7 congresista, Patricio Larraín, alcalde, que además fue alcalde de Valparaíso después. Entonces, por eso no se recuerda tanto y por eso se olvidó tan rápido. Porque como fue un conflicto de las mismas clases dominantes, pasó el tiempo y para evitar malos entendidos, ya chao, olvidemos esto, sigamos ganando plata teniendo el poder del país. Chao, se olvida. Y lo digo muy a la ligera, pero obviamente esto tiene una profundización mucho más allá, pero eso fue lo que pasó a grandes rasgos, por eso no se recuerda más la guerra del Pacífico, y ese es otro punto, que la guerra civil de 1891, porque la guerra del Pacífico, ahí están los héroes que todos recordamos, Manuel Baquedano, Barbosa, qué sé yo, la toma de Lima, el ejército siempre vencedor jamás vencido, pero en Concón y en Placilla, esos mismos héroes se dan de peñascasos entre ellos, se mueren, y algunos incluso son pasados por las armas ahí mismo. O sea, esos mismos héroes se caen. ¿Y para qué tener esa historia si tenemos esta historia que es mejor y nos vemos nosotros como gente buena, bacán, que siempre ganamos? sí, pues, Por eso, estáis en vez- diezmando la historia linda, la historia claro, casi perfecta que dejó la guerra del Pacífico. Se claro, dice la que llamada historia en la guerra oficial. civil se pagaron todas las de que se debían de la guerra del Pacífico. Esas rencillas que todavía estaban ahí al dente. Ahora, para mí es un grave error. De hecho, un gran error y encuentro el colmo que en las aulas no haya un ramo de historia de Chile como un ramo obligatorio. O sea, ¿de qué te sirve un chileno que no sabe dónde está parado, que no sabe la historia de sus raíces? Es absurdo. Sí, debería existir el ramo de historia de Chile, si uno tiene que conocer sus orígenes, cómo nació todo, cómo nació tu país, cómo nació tu pueblo, cómo nació tu ciudad, por qué tú estás ahí. Tú ahora le preguntas a la gente y no tiene idea, no sabe. Entonces, siento que de repente uno va perdiendo su identidad, la identidad propia del chileno. Estamos muy pendientes de otras cosas que de lo que realmente nos interesa, que nuestra tierra, vivir en un entorno mejor. Por eso les agradecemos mucho a ustedes porque al museo siempre están apoyando a difundir parte de la historia de Placilla y de Chile desde la educación no formal, es decir, fuera del aula, fuera de la escuela. Pero ciertamente una necesidad súper grande que se pueda restituir esta asignatura en los establecimientos educacionales. Felicitaciones a Diego y Daniel, grandes difusores de estas acciones de guerra y todo lo que involucró, nos dice Hugo. Rancho La Perla también, un saludo al museo por la difusión de la batalla de la Placilla y felicitaciones a Diego y Daniel. Y bueno, Andrés después nos deja en sus comentarios, porque ustedes también ojalá lo puedan volver a ver esta presentación. Muchas gracias por su respuesta y muy clara. Adjunto video YouTube donde se discute lo que pasó en Lo Abarca, para que ahí lo tengan después cuando ya subamos el video. Y Hugo nos comenta también el regreso de los ejércitos congresistas al norte, sin un pago por sus servicios.
¿Qué ánimo o impresión causó en la zona ante la llegada de esos soldados? El pago Ya. existió, si después de que se le quisieron levantar algunos cuerpos en Santiago, tomaron la precaución de, si ahí se pusieron al día con los pagos, era echarse ya todo ese ejército encima. En Santiago, en la capital, era, imagínate el desmadre que se hubiera causado, si imagínate lo que pasó en Valparaíso, imagínate que hubiera pasado con una tropa enardecida, que pasó sed, hambre y frío y que no se le estaba cumpliendo. Oye, acá tenemos, bueno, más saludos, igual los van a ver después, pero de Marco Zavala, saludo a dos grandes recreadores, a mi hijo, Diego Zavala, y a mi ahijado, Daniel Castillo. Felicidades. Oh, gracias. Muchas Los gracias. viejos, Sí. Y Joaquín Muñoz pregunta, ¿se escuchó la batalla desde Valpo o Viña? Saludos y gracias, presentación perfecta. Mira, sí, eh, qué buena pregunta esta. Efectivamente, la batalla no solamente se escuchó desde Valpo y Viña, se escuchó desde el Mache. Y de hecho, según los comentarios, según los telegramas enviados por el gobernador de Limache a Balmaceda, él estaba él estaba siguiendo la batalla solamente por los sonidos de los disparos y los cañones, desde Limache, para que se den cuenta la amplitud y la magnitud de esta batalla. Es algo que hasta el día de hoy me cuesta imaginar. O sea, porque hay mucha distancia. ¿Cómo habrá imagínense, sonado? bueno, los que han visto los fuegos artificiales en Valparaíso cuando están los últimos 5 minutos, que el estruendo, imagínense ese eco durante la batalla. Yo creo que fue similar, como lo asocio mucho al tronar de los cañones, tanto los cañones de tierra, los cañones de los fuertes y los cañones navales que también tronaron esa fecha. Qué buena la pregunta, porque al final, si uno lo piensa, es una caja de resonancia tremenda que se Imagínate está en que todo el uno, país. el eco, de repente yo que subo al Torquemada, bueno, antes, cuando no había coronavirus, se escuchaban correr los autos de Villa Olímpica, en Quilpué. Y de hecho la misma ciudad de Quilpué subió a los cerros altos para poder ver la batalla de Concón. Daniel y Diego, mira, ya estamos llegando al fin, ya están todas las preguntas y solamente dejarle los últimos comentarios para que sepan, se va a resubir la transmisión para poder verla de nuevo, sí. En unos minutos más va a estar disponible en el canal de YouTube, Centro Cultural Placilla, y por este mismo Facebook. También Joaquín nos comenta, y pensar que actualmente Barbosa y Del Canto están sepultados juntos en el mismo mausoleo en el cementerio general. Buenísima exposición, muchas gracias por compartir tanto interesante información, nos dice Juan Pablo. Saludos a Daniel y Castillo, a Daniel Castillo y Diego Zavala. Saludos Diego, excelente presentación muchachos. También felicitaciones por su trabajo de rescate. Un abrazo desde Chañaral, tercera región, también desde Puerto Montt. Y terminamos con la última, no más inmobiliarias, no a las torres de alta tensión. ¿Sabían ustedes que el proyecto de torres de alta tensión va a pasar, el trazado que tiene, pasa por una parte o muy cerca del campo de batalla? Sí, hay que pelear eso, no la alta tensión, que se invierta en la placilla y que se invierta en proteger el área, en proteger, hacer áreas culturales, que es lo que nos hace falta. Así que no, esa es una lucha que va a ser la otra batalla de placilla. Ahí vamos a estar al pie del cañón. Bueno, no sé si Diego quiere finalizar, Daniel quiere finalizar con algún mensaje, ya estamos cerrando y terminando el día de hoy, pero decirles que estamos organizando junto a Concagua, este año se cumplen 130 años de la batalla de Placilla, y no porque estemos en pandemia, cuarentena y la fase 2, la 1, la 3, algo vamos a hacer. Entonces, Sí, eso es lo que podemos adelantar por ahora. Hay mucha gente que quiere las caminatas históricas. Hasta ahora tienen que ser con un aforo muy limitado, pero algo vamos a hacer, algunas actividades interesantes que ya les vamos a ir contando en conjunto con Aconcagua. sí, este año en especial son ya 130 años, no dejan de ser.
Esperemos que ya esté un poco ya controlado el tema del COVID-19 para retomar nuestra ruta histórica de guerra civil, que reúne tanto a Concagua como los grupos de recreaciones amigos, también a nuestros amigos de los museos de Quillota, Concón, el área cultural de Quintero y también a ti, Pamela. Esto va a ir creciendo. Poco empezamos muy poco y ha ido creciendo poco a poco y así va a seguir creciendo. Nosotros como Aconcagua, hasta que ya yo creo que ya nuestro cuerpo no dé más, vamos a seguir en esto. Ya de un hobby se convirtió en una pasión y ya es una misión sacar del olvido a los cientos y a los miles de soldados que perdieron la vida en este periodo. Así que eso, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a disposición también de apoyar a todos quienes nos soliciten. Así que Aconcagua ir para rato, aunque el virus me quiso apagar, no pudo. Así que ahí vamos a seguir siempre al pie del cañón. Así es. Bueno, vamos terminando entonces por ahora. Muchas gracias nuevamente a Daniel, a Diego y a todos los recreacionistas, los que participaron la semana pasada, los que van a participar pronto en las próximas actividades. Y estén atentos pues, a nuestras redes sociales. Así es que por ahora nos despedimos y será hasta la próxima. Así que hasta pronto. Chao, chao.